La lluvia golpeaba las ventanas de la casona como si quisiera irrumpir, como si el cielo mismo estuviera furioso. Dentro, el silencio era casi tan pesado como el aguacero. Isabel estaba sentada en el comedor, con un café frío entre las manos, mirando la mesa de madera pulida que había comprado en un viaje a Italia, cuando aún creía que los detalles importaban. 20 años. 20 años de matrimonio, de risas forzadas, de noches en las que Marcos llegaba tarde oliendo a un perfume que no era el suyo. Pero ella no lo veía. O no quería verlo. Desde el principio, Marcos había sido un caballero. La cortejó con flores, con cenas en restaurantes que ella nunca habría pisado de no ser por él. Su familia, una dinastía de empresarios que controlaban media ciudad, lo aprobó de inmediato. Es un hombre con visión, decía su padre, con esa voz grave que no admitía réplicas. Y ella, joven, enamorada, con el corazón latiendo al ritmo de sus promesas, no preguntó. No dudó. Se casó con él en una boda que fue la envidia de todos, con un vestido blanco que parecía tejido con hilos de nube, y un anillo que pesaba más que sus propios sueños. Los primeros años fueron un torbellino. Viajes, fiestas, proyectos. Marcos tenía una ambición que la deslumbraba. Con el respaldo del dinero de su familia, él construyó un imperio. Empresas, inversiones, propiedades. Ella lo apoyaba, organizaba eventos, sonreía en las fotos, era la esposa perfecta. Pero a veces, en la quietud de la noche, cuando Marcos dormía a su lado, Isabel sentía un vacío. Una sombra. Algo que no podía nombrar. Una noche, Marcos no llegó. Ella lo esperó hasta el amanecer, con el teléfono en la mano, marcando una y otra vez. Cuando por fin apareció, con la camisa arrugada y una excusa vaga sobre una reunión que se extendió, ella quiso creerle. Quiso tragarse la duda que le arañaba el pecho. Pero esa fue la primera grieta. Con los años, las grietas se multiplicaron. Marcos se volvía más distante, más frío. Las cenas en casa eran un ritual vacío, donde él revisaba su teléfono mientras ella hablaba de cosas intrascendentes. Los viajes de trabajo se hicieron más frecuentes. Siempre había una razón, un cliente en otra ciudad, una oportunidad que no podía dejar pasar. Y ella, siempre ella, encontraba formas de justificarlo. Es un hombre ocupado, se decía. Es por nuestro futuro. Pero el futuro nunca llegaba. Una tarde, mientras ordenaba el estudio de Marcos, un espacio al que rara vez entraba porque lo consideraba su territorio, encontró un sobre. No estaba cerrado, como si alguien lo hubiera dejado ahí por descuido. Dentro, había una carta. No era larga, pero cada palabra se le clavó como un cuchillo. Mi amor, empezaba. No estaba dirigida a ella. Hablaba de encuentros furtivos, de promesas de un futuro juntos, de una vida que él quería construir, con otra. El mundo se detuvo. El aire se volvió espeso, irrespirable. Isabel leyó la carta una y otra vez, buscando un error, una explicación. Pero no había nada que interpretar. Las palabras eran claras, crueles. Había otra mujer. Desde hacía cuánto, no lo sabía. Pero lo que más le dolió, lo que le rompió algo por dentro, fue darse cuenta de que no estaba sorprendida. En el fondo, siempre lo había sabido. Se sentó en el suelo, con la carta arrugada en la mano, y dejó que las lágrimas cayeran. No eran solo lágrimas de traición. Eran de rabia, de humillación, de tiempo perdido. 20 años. 20 años viviendo con un hombre que no la amaba, que la había usado como un escalón para llegar más alto. Porque eso era todo lo que ella había sido para él, una llave. Su familia, su dinero, su influencia. Todo eso le había dado el poder que ahora tenía. Y Marcos, en su codicia, lo quería todo para esa otra mujer. Pero no estaba dispuesta a rendirse. No aún. Si Marcos creía que podía deshacerse de ella, que podía borrarla de su vida como si no fuera nada, estaba muy equivocado. La rabia comenzó a crecer,
a enredarse con el dolor, a transformarse en algo más oscuro, más peligroso. Ella no era una víctima. No lo sería. Esa noche, cuando Marcos llegó, Isabel lo recibió con una sonrisa. La misma sonrisa que había perfeccionado durante años. Marcos no notó nada diferente. No vio el fuego que ardía en sus ojos, ni la tormenta que se gestaba en su corazón. Ella lo dejó hablar, lo dejó mentir, lo dejó creer que seguía teniendo el control. Pero en su mente, un plan comenzaba a tomar forma. Los días siguientes fueron un ejercicio de contención. Isabel se movía por la casa como si nada hubiera cambiado, preparando el desayuno, respondiendo a sus comentarios con frases cortas y un tono neutro. Pero cada palabra que él decía, cada mirada distraída, era como echar sal a una herida abierta. La carta seguía quemándole en la memoria, guardada ahora en un cajón secreto de su escritorio, como una bomba a punto de estallar. No podía dejar de pensar en esas palabras, mi amor, nuestro futuro. Cada vez que las recordaba, sentía una punzada en el pecho, pero también algo más, una chispa de determinación. No sabía quién era la otra mujer, pero tenía que averiguarlo. No era solo curiosidad, era necesidad. Necesidad de ponerle un rostro a la traición, de entender hasta dónde llegaba la mentira. Pero Marcos era cuidadoso, demasiado cuidadoso. Su teléfono siempre estaba bloqueado, sus correos protegidos con contraseñas que ella nunca había intentado descifrar. Hasta ahora. Una noche, mientras Marcos dormía en el sofá de la sala, agotado por una de sus reuniones, Isabel se deslizó sigilosamente hacia su chaqueta, colgada en el perchero. Sus dedos temblaban mientras buscaba el teléfono en el bolsillo. Lo encontró, frío y pesado en su mano. La pantalla pedía un código. Probó su fecha de nacimiento, la de él, el aniversario de bodas. Nada. Entonces, en un impulso, ingresó los números de la fecha en que se conocieron. La pantalla se desbloqueó. Su corazón dio un vuelco, no por la victoria, sino por la ironía. Marcos usaba ese día como contraseña, como si aún significara algo. No había tiempo para sentimentalismos. Fue directa a los mensajes. Había cientos, miles quizás, pero uno en particular llamó su atención. Era un chat sin nombre, solo un número. Los mensajes eran breves, crípticos, pero inconfundibles. Te extraño, decía uno de él. No puedo esperar a verte, respondía la otra. Había fotos, borrosas, tomadas en un restaurante que ella reconoció al instante, un lugar al que Marcos la había llevado en sus primeros años, cuando todo parecía perfecto. La ira la cegó por un momento, pero se obligó a seguir. Encontró una dirección, un lugar donde se encontrarían al día siguiente. Anotó todo mentalmente, cada detalle, cada palabra. Al día siguiente, Marcos salió temprano, con una excusa sobre una junta con inversionistas. Isabel no dijo nada, solo asintió y le sirvió un café. Pero en cuanto la puerta se cerró, se puso en acción. Se vistió con ropa discreta, un sombrero que cubría parte de su rostro, y tomó las llaves del auto. No estaba segura de qué haría cuando llegara a esa dirección, pero no podía quedarse de brazos cruzados. Condujo por la ciudad, el corazón latiéndole tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho. La dirección la llevó a un edificio de departamentos en una zona elegante, un lugar donde nunca había estado, pero que gritaba dinero. Su dinero. Se estacionó a una distancia prudente y esperó. Las horas pasaron lentas, pegajosas. El calor del auto era insoportable, pero ella no se movió. Finalmente, lo vio. Marcos salió del edificio, con una sonrisa que ella no había visto en años. Y entonces, la vio a ella. Una mujer joven, de cabello oscuro y largo, con un vestido que parecía elegido para provocar. Se acercó a él, lo besó con una familiaridad que le revolvió el estómago. No era solo una aventura. Era algo más. Había una intimidad en sus gestos, una confianza que hablaba de años, no de meses.
Isabel apretó el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Quería bajar del auto, enfrentarlos, gritar, romper algo. Pero no lo hizo. En cambio, tomó su teléfono y grabó. Cada segundo, cada risa, cada caricia. No sabía cómo usaría ese video, pero era una prueba, un arma. Y ella la guardaría. Cuando regresó a casa, Marcos ya estaba ahí, sentado en la sala como si nada. La saludó con un hola, cariño, que sonó tan falso que casi le da risa. Isabel respondió con una sonrisa tensa, sintiendo el peso del video en su teléfono, como si fuera una granada. Esa noche, mientras él hablaba de sus planes para expandir una de sus empresas, ella lo observaba en silencio. Ya no veía al hombre que había amado. Veía a un enemigo. Y por primera vez, se permitió imaginar cómo sería destruirlo. El sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas cuando ella se despertó, con el cuerpo tenso y la mente acelerada. No había dormido bien. Las imágenes del día anterior, Marcos, la otra mujer, sus risas, se repetían en su cabeza como una película atrapada en un bucle infinito. El video que había grabado seguía en su teléfono, guardado en una carpeta oculta, pero su peso parecía impregnarse en todo lo que hacía. Cada vez que lo miraba a él, sentado en la cocina leyendo el periódico, sentía una mezcla de asco y algo más profundo, algo que se parecía peligrosamente a la sed de venganza. No podía seguir viviendo así, fingiendo que todo estaba bien mientras él planeaba una vida con otra. Pero tampoco podía actuar sin un plan. Marcos era astuto, calculador. Si quería enfrentarlo, tenía que ser más inteligente, más fría. Así que decidió empezar por donde más le dolería, su mundo, su imperio, el que había construido con el dinero de su familia. Esa mañana, mientras Marcos se preparaba para salir a otra de sus reuniones, Isabel lo observó con atención. Notó cómo revisaba su maletín, cómo se aseguraba de que ciertos documentos estuvieran en su lugar. Había algo en su actitud, una urgencia que no había visto antes. Cuando él salió, ella no perdió el tiempo. Fue directo al estudio, ese santuario que él protegía con tanto celo. Cerró la puerta con llave y comenzó a buscar. El escritorio estaba lleno de papeles, contratos, estados de cuenta, notas garabateadas. Pero lo que llamó su atención fue una carpeta negra, escondida en el fondo de un cajón. No tenía etiqueta, solo un candado pequeño que se dio con un clip y algo de paciencia. Dentro, encontró documentos que no entendió del todo al principio, transferencias bancarias, escrituras, nombres de empresas que no reconocía. Pero había algo que sí entendió, su firma, falsificada, en varios de ellos. Su corazón se aceleró. Marcos no solo la estaba traicionando con otra mujer, estaba desviando dinero, propiedades, todo lo que ella y su familia le habían dado, hacia cuentas que no tenían nada que ver con ellos. El descubrimiento fue como un puñetazo. Durante años, ella había confiado en él, había firmado documentos sin leerlos porque él decía que eran trámites de rutina. Ahora entendía por qué. No era solo codicia. Era un plan. Marcos estaba construyendo un futuro, pero no con ella. Cada peso, cada propiedad que pasaba a esas cuentas desconocidas, era un paso más hacia su traición final. Se sentó en la silla del escritorio, con los documentos esparcidos frente a ella, y por un momento se permitió imaginar lo peor. ¿Y si Marcos planeaba dejarla en la ruina? ¿Y si todo esto era para asegurarse de que ella quedara con nada mientras él y su amante vivían la vida que ella había financiado? La idea la llenó de una furia que no sabía que podía sentir. Pero también de claridad. No iba a dejar que eso pasara. Esa tarde, llamó a un viejo amigo de su padre, un abogado que siempre había sido leal a la familia. No le contó todo, no aún. Solo le pidió que investigara las empresas mencionadas en los documentos, que rastreara las cuentas. Es para un proyecto personal, mintió, con una voz tan calmada que casi no la reconoció como propia. El abogado prometió resultados en unos días. Cuando Marcos regresó esa noche,
Ella ya había guardado todo en su lugar, como si nunca hubiera tocado nada. Lo recibió con una cena elaborada, una botella de vino caro, y una conversación que lo hizo reír. Él no sospechó nada. No vio el cambio en sus ojos, la forma en que lo estudiaba, como un cazador observa a su presa. Pero Isabel sí lo sintió. Cada palabra que decía, cada sonrisa que fingía, era un ladrillo más en la muralla que estaba construyendo. Una muralla que lo mantendría cerca, confiado, mientras ella desentrañaba su red de mentiras. Esa noche, mientras él dormía, Isabel se quedó despierta, mirando el techo. Pensó en la chica del vestido, en la vida que él le prometía. Pensó en los años que había perdido, en las veces que había dudado de sí misma, en las noches que había llorado en silencio. Pero también pensó en su familia, en el legado que le habían dejado, en el poder que aún tenía. Marcos podía haberla subestimado, pero eso estaba a punto de cambiar. Porque ahora, ella sabía con quién estaba lidiando. Y no iba a dejar que ganara. El aire en la casa parecía más denso, como si las paredes mismas contuvieran el peso de los secretos que ella iba desenterrando. Cada mañana, ella se levantaba con un propósito nuevo, una determinación que crecía como una llama alimentada por la traición. Pero también con miedo. Miedo de lo que encontraría, de lo lejos que él había ido, de lo que ella misma sería capaz de hacer cuando todo saliera a la luz. El abogado la llamó 3 días después, con una voz que sonaba más grave de lo habitual. Necesitamos hablar en persona, dijo. Isabel citó un café discreto en las afueras de la ciudad, un lugar donde nadie los reconocería. Cuando llegó, Marcos ya estaba ahí, con una carpeta gruesa bajo el brazo y una expresión que no auguraba nada bueno. No sé en qué está metido tu esposo, comenzó, pero esto es más grande de lo que pensé. Le mostró documentos, extractos bancarios, registros de propiedades. Las cuentas a las que él estaba desviando el dinero no estaban a su nombre, ni siquiera al de la amante. Estaban registradas bajo empresas fantasma, nombres que no existían en ningún directorio oficial, pero que manejaban millones. Esto no es solo infidelidad, dijo el abogado, bajando la voz. Es un esquema. Está moviendo el dinero de tu familia a lugares donde nadie pueda rastrearlo. Y lo está haciendo desde hace años. Isabel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No era solo que Marcos la hubiera traicionado con otra mujer, estaba desmantelando todo lo que su familia había construido, todo por lo que ella había sacrificado sus propios sueños. Pero lo que más la sacudió fue un detalle que el abogado mencionó casi de pasada. Una de las propiedades transferidas era la casa de verano, el lugar donde ella y él habían pasado sus primeros meses de casados, donde ella había creído, por un momento, que eran felices. Esa casa, con sus ventanas abiertas al mar y sus recuerdos de noches bajo las estrellas, ahora estaba a nombre de una empresa sin rostro. Era como si Marcos estuviera borrando su pasado, pedazo por pedazo. Regresó a casa con la carpeta escondida en su bolso, el corazón latiendo con una mezcla de rabia y tristeza. Marcos estaba en el comedor, hablando por teléfono, riendo con esa risa que ahora le parecía tan falsa. Cuando colgó, la miró y preguntó, con esa indiferencia que Isabel había aprendido a odiar, ¿dónde estabas? ¿Te ves cansada? Isabel sonrió, como siempre, y respondió algo vago sobre una cita con una amiga. Pero por dentro, estaba gritando. Esa noche, no pudo dormir. Se levantó y fue al estudio, donde revisó de nuevo los documentos que había encontrado días antes. Comparó las fechas, los nombres, las cantidades. Todo encajaba con lo que el abogado le había mostrado. Pero había algo más, algo que no había notado antes. Una serie de correos electrónicos impresos, escondidos en una carpeta diferente. No eran de trabajo. Eran personales, dirigidos a la misma mujer del video. Hablaban de planes, de una vida juntos, de cuando todo esto termine. Pero lo que le heló la sangre fue una línea en particular. Ella no sospecha nada. Pronto todo será nuestro.
La palabra nuestro se le quedó grabada. No solo era una traición, era una conspiración. Marcos no solo quería dejarla, quería destruirla. Quería tomar todo lo que ella tenía, todo lo que era suyo por derecho, y dárselo a esa mujer. La rabia que había estado conteniendo explotó, pero no en gritos ni en lágrimas. Fue una rabia fría, calculadora. Si él pensaba que podía jugar con ella, iba a aprender que se había equivocado de enemigo. Al día siguiente, contrató a un detective privado. No era una decisión que tomara a la ligera, sabía que estaba cruzando una línea, que no habría vuelta atrás. Pero no le importaba. Quería saber todo, quién era la amante, dónde vivía, qué hacía, cómo se habían conocido. Quería desentrañar cada detalle de su vida, como él había desentrañado la suya. El detective, un hombre de pocas palabras con ojos que parecían haber visto demasiado, le prometió resultados rápidos. Si hay algo que encontrar, lo encontraré, dijo, e Isabel le creyó. Mientras tanto, Isabel seguía interpretando su papel. Cocina, sonrisas, conversaciones vacías. Pero cada día, cada hora, se sentía más fuerte. Más peligrosa. Marcos no lo sabía, pero el juego había cambiado. Isabel ya no era la esposa ingenua que confiaba ciegamente. Era una mujer con un propósito, y ese propósito era proteger lo que era suyo. Costara lo que costara. El tiempo comenzó a moverse de manera extraña, como si los días se alargaran y las noches se volvieran demasiado cortas para contener todo lo que ella planeaba. Cada gesto suyo, cada palabra que Marcos pronunciaba, era ahora un recordatorio de la doble vida que llevaba. Isabel se había convertido en una sombra de sí misma, pero no de la manera que él podría esperar. No era una sombra rota, sino una que observaba, que calculaba, que esperaba el momento preciso para atacar. El detective privado le envió un informe preliminar una semana después. Era un archivo digital, enviado a un correo que Isabel había creado específicamente para esto, lejos de los ojos de él. Sentada en la oscuridad de su habitación, con la puerta cerrada, abrió el archivo y comenzó a leer. La amante tenía un nombre, Daniela. 32 años, trabajaba como consultora en una de las empresas que Marcos había fundado con el dinero de su familia. No era una extraña, había estado en sus eventos, en sus cenas, incluso en su casa. Isabel recordaba vagamente a una mujer de sonrisa fácil y mirada astuta, siempre demasiado cerca de él, pero nunca lo suficiente como para levantar sospechas. Ahora, todo encajaba. Daniela no era solo una aventura pasajera, era una pieza clave en su plan. El informe detallaba más. Daniela vivía en un departamento de lujo, pagado con fondos de una de las empresas fantasma que el abogado había descubierto. Había registros de viajes juntos, de hoteles reservados bajo nombres falsos, de reuniones en horarios que coincidían con las juntas de Marcos. Pero lo que más la golpeó fue una foto adjunta, Daniela y Marcos, en un yate, riendo, con el mar de fondo. Era una imagen reciente, tomada en un lugar que ella reconoció como la costa donde estaba la casa de verano, esa misma casa que él había transferido a una de sus empresas. Era como si él quisiera borrar cada pedazo de su vida con ella, reemplazándola con esta otra mujer. Cerró la laptop con un movimiento brusco, el pecho apretado por una furia que apenas podía contener. Pero no lloró. Ya no había espacio para lágrimas. En su lugar, comenzó a pensar en cómo usar esta información. Daniela no era solo una amenaza, era una oportunidad. Si Marcos estaba tan confiado, tan seguro de que Isabel no sospechaba nada, entonces tenía una ventaja. Podía moverse en las sombras, igual que él. Decidió que necesitaba más. No bastaba con saber quién era Daniela, quería entender su relación, sus planes, sus debilidades. Llamó al detective y le dio instrucciones precisas: seguir a Daniela, grabar sus movimientos, escuchar sus conversaciones si era posible. No me importa el costo, dijo, con una voz que sonaba más fría de lo que esperaba. Quiero saber todo.
Mientras tanto, en casa, la farsa continuaba. Marcos llegaba tarde, como siempre, con excusas que ya ni se molestaba en pulir. Isabel lo recibía con una calma que él interpretaba como sumisión, pero que en realidad era estrategia. Una noche, mientras compartían una cena que ella había preparado con esmero, Marcos dejó caer una noticia que la tomó por sorpresa: voy a vender la casa de verano. No la usamos tanto, y hay un comprador interesado. Isabel casi se atraganta con el vino. La casa de verano. El lugar donde habían caminado descalzos por la playa, donde ella había soñado con un futuro juntos. Y ahora, Marcos quería venderla, probablemente para engrosar las cuentas que compartía con Daniela. ¿No crees que deberíamos hablarlo?, preguntó ella, manteniendo la voz suave, aunque por dentro quería gritar. Marcos se encogió de hombros, como si no valiera la pena discutirlo. Es solo un negocio, querida. No te preocupes. Esa noche, mientras Marcos dormía, Isabel se levantó y fue al estudio. Revisó de nuevo los documentos, buscando algo que pudiera usar para detener la venta. Encontró un contrato preliminar, con una cláusula que le dio una idea. La casa seguía técnicamente a nombre de una de las empresas de su familia, aunque Marcos había manipulado los registros. Si podía probar que la transferencia fue fraudulenta, tal vez podría recuperarla. No solo la casa, sino todo lo que él estaba intentando robarle. Al día siguiente, se reunió de nuevo con el abogado. Le mostró el contrato y le explicó su plan. Quiero que investigues cada transacción que él ha hecho con mis propiedades. Si hay una sola irregularidad, la usaremos en su contra. El abogado asintió, pero la miró con preocupación. Esto podría volverse feo, dijo. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante? Isabel lo miró fijamente, con una determinación que no admitía dudas. No voy a dejar que me quite todo. No después de lo que ha hecho. Cuando regresó a casa, Marcos estaba de buen humor, hablando por teléfono, riendo como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. Isabel lo observó desde la puerta, con el informe del detective quemándole en la mente. Daniela. La casa de verano. Las cuentas. Todo formaba un rompecabezas que ella estaba decidida a desarmar, pieza por pieza. Pero primero, necesitaba acercarse más. Necesitaba que Marcos bajara la guardia. Y para eso, tendría que jugar su juego mejor que él. El amanecer trajo una calma engañosa a la casa. Isabel se miró en el espejo del baño, apenas reconociendo a la mujer que le devolvía la mirada. Sus ojos, antes llenos de una dulzura confiada, ahora tenían un brillo afilado, como el de un animal que ha aprendido a sobrevivir. 20 años al lado de Marcos, el hombre que una vez juró amarla, y ahora cada día era una batalla silenciosa. Pero ella estaba lista para pelear. El informe del detective seguía llegando en fragmentos, cada uno más revelador que el anterior. Daniela no era solo una amante, era una cómplice. Los correos que el detective había interceptado mostraban que ella no solo sabía de las transferencias de dinero, sino que las había ayudado a planear. Había mensajes donde discutían cómo liquidar activos, cómo mover fondos a cuentas offshore, cómo asegurarse de que Isabel no tuviera forma de reclamar lo que era suyo. Ella no tiene idea, escribía Daniela en uno de los correos. Es tan ingenua que casi me da pena. Casi. Esa palabra hizo que Isabel apretara los puños hasta que las uñas se le clavaron en las palmas. Marcos, por su parte, seguía actuando como si nada. Esa mañana, mientras desayunaban, Marcos hablaba de un nuevo proyecto, una inversión en el extranjero que cambiaría todo. Isabel lo escuchaba, asintiendo, sirviéndole más café, pero su mente estaba en otra parte. Estaba recordando la primera vez que lo vio, en una gala benéfica organizada por su familia. Él era encantador, con una sonrisa que parecía iluminar la habitación. Ahora, esa misma sonrisa le daba náuseas. Pero no podía dejar que él lo notara. Todavía no. El abogado la llamó esa tarde,
con noticias que la dejaron sin aliento. Había encontrado una irregularidad en una de las transferencias, un error en la documentación que podía usarse para impugnar la venta de la casa de verano. No era mucho, pero era un punto de partida. Si jugamos bien nuestras cartas, dijo el abogado, podemos congelar las cuentas de esas empresas fantasma. Pero tenemos que movernos rápido, antes de que él se dé cuenta. Isabel colgó el teléfono con una sensación de vértigo. Estaba a punto de cruzar un umbral del que no había regreso. Si Marcos descubría que Isabel estaba investigando, todo podía desmoronarse. Decidió que necesitaba más pruebas, algo que no solo detuviera las transferencias, sino que lo expusiera por completo. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea arriesgada. Si Daniela era tan importante para Marcos, tal vez podía usarla en su contra. No quería solo atraparlo, quería que sintiera el mismo dolor que ella había sentido al leer esa carta, al ver ese video, al descubrir que su vida era una mentira. Esa noche, mientras Marcos revisaba unos papeles en el estudio, Isabel aprovechó para revisar su teléfono de nuevo. Había cambiado la contraseña, pero Isabel ya había aprendido a anticiparlo. Probó con la fecha de nacimiento de Daniela, que el detective había incluido en su informe. La pantalla se desbloqueó. Su corazón dio un salto, no de sorpresa, sino de triunfo. Marcos era predecible, incluso en su traición. Encontró un mensaje reciente, enviado esa misma tarde: nos vemos mañana en el lugar de siempre. Trae los documentos. El lugar de siempre era un hotel boutique en el centro, un lugar que Marcos siempre había dicho que era demasiado pretencioso para ellos. Ahora sabía por qué. Isabel decidió que iría. No sabía exactamente qué haría cuando estuviera ahí, pero no podía quedarse de brazos cruzados. Al día siguiente, se puso un abrigo discreto, gafas oscuras, y condujo hasta el hotel. El lugar era elegante, con un vestíbulo lleno de mármol y luces tenues. Se sentó en un rincón del café del hotel, con un libro en la mano para pasar desapercibida, y esperó. No pasó mucho tiempo antes de que los viera entrar. Marcos, con su aire confiado, y Daniela, con ese vestido que parecía gritar su presencia. Se sentaron en una mesa apartada, hablando en voz baja, con una carpeta entre ellos. Isabel los observó, grabando cada detalle en su mente. Marcos parecía nervioso, mirando a su alrededor como si temiera que alguien lo reconociera. Daniela, en cambio, estaba relajada, casi arrogante, como si supiera que tenía el control. En un momento, Marcos sacó unos papeles de la carpeta y los deslizó hacia ella. Daniela los revisó rápidamente, asintió, y luego se inclinó para besarlo. Isabel sintió una punzada en el pecho, pero la ignoró. Sacó su teléfono y, con manos temblorosas, tomó fotos. No eran tan claras como el video, pero eran suficientes. Cada imagen era una bala más en su arsenal. Cuando regresó a casa, Marcos ya estaba ahí, preparando una maleta. Voy a estar fuera un par de días, dijo, sin mirarla. Negocios. Isabel asintió, con una sonrisa que escondía el torbellino en su interior. Cuídate, respondió, y por primera vez, sintió que tenía el control. Mientras él se alejaba, ella ya estaba planeando su próximo movimiento. Daniela y Marcos pensaban que podían jugar con ella, pero pronto descubrirían que Isabel no era la mujer que creían. Y cuando llegara el momento, no habría piedad. La casa estaba en silencio cuando Isabel cerró la puerta tras despedir a Marcos. Él se había ido con su maleta, su sonrisa falsa y una excusa que ya ni se molestaba en pulir. Negocios, había dicho, pero ella sabía la verdad. El mensaje en su teléfono, las fotos del hotel, los documentos que Daniela revisaba con tanta confianza, todo apuntaba a que estaban acelerando sus planes. Isabel sintió una oleada de adrenalina mezclada con algo más oscuro, algo que la hacía sentir viva y aterrorizada al mismo tiempo. Estaba en guerra, y aunque Marcos no lo supiera, ella estaba ganando terreno. Se sentó en el comedor,
con la carpeta del abogado y las fotos del hotel esparcidas frente a ella. Cada papel, cada imagen, era una pieza de un rompecabezas que ya no le causaba dolor, sino una extraña satisfacción. Había pasado de ser la víctima a ser la estratega, y eso le daba un poder que nunca había sentido. Pero también sabía que no podía actuar sola. Necesitaba aliados, personas que pudieran ayudarla a desmantelar el castillo de mentiras que Marcos había construido. Llamó a su hermano, Javier, con quien no hablaba desde hacía meses. Él siempre había sido el rebelde de la familia, el que cuestionaba las decisiones de su padre y nunca confió del todo en Marcos. Cuando Isabel le contó todo, la carta, el video, los documentos, Daniela, Javier no dijo nada por un momento. Luego, con una voz baja pero firme, respondió, voy para allá. Esto no se queda así. Por primera vez en mucho tiempo, Isabel sintió que no estaba sola. Javier llegó esa misma noche, con el ceño fruncido y una energía que parecía a punto de estallar. ¿Cómo no lo viste antes?, le preguntó, no con reproche, sino con una mezcla de incredulidad y rabia. Isabel no respondió. No había palabras para explicar 20 años de ceguera. Javier revisó los documentos con ella, haciendo anotaciones, trazando conexiones. Esto no es solo una estafa, dijo, señalando una serie de transferencias. Está lavando dinero. Estas empresas fantasma no son solo para esconderlo, están moviendo fondos a paraísos fiscales. Isabel sintió un nudo en el estómago. No era solo su matrimonio lo que Marcos estaba destruyendo, era el legado de su familia, el trabajo de generaciones. Pero Javier no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Voy a hablar con un amigo que trabaja en la fiscalía, dijo. Si podemos probar el lavado, lo tendremos en la palma de la mano. Mientras Javier se encargaba de los aspectos legales, Isabel decidió dar un paso más arriesgado. Quería enfrentar a Daniela, no para gritarle o reclamarle, sino para entenderla. Quería saber qué la hacía tan especial para Marcos, que tenía ella que Isabel no. Pero más que eso, quería plantarle una semilla de duda. Si Daniela era tan importante en su plan, tal vez podía usarla para desestabilizarlo. Con la ayuda del detective, Isabel localizó la oficina de Daniela. Era un edificio moderno, lleno de vidrio y acero, donde ella trabajaba como consultora. Isabel se presentó sin avisar, con una excusa preparada, una reunión para discutir un supuesto proyecto de beneficencia. Daniela la recibió con una sonrisa impecable, pero Isabel notó el destello de sorpresa en sus ojos, el leve tensarse de su postura. No esperaba verte aquí, dijo Daniela, con un tono que pretendía ser casual pero que delataba nerviosismo. Isabel sonrió, dejando que el silencio se alargara un segundo más de lo necesario. A veces, las cosas importantes requieren un toque personal, respondió. La conversación fue breve, superficial, pero Isabel no estaba ahí para hablar de proyectos. Observó a Daniela, buscando grietas. Notó cómo evitaba mencionar a Marcos, cómo sus manos jugaban con un bolígrafo cuando Isabel hacía preguntas vagas sobre las empresas de la familia. Debes estar muy ocupada, trabajando tan cerca de mi esposo, dijo Isabel en un momento, con una dulzura que escondía una daga. Daniela se rió, pero fue una risa forzada, y sus ojos no se encontraron con los de Isabel. Oh, ya sabes, siempre hay mucho que hacer, respondió, y cambió de tema rápidamente. Cuando Isabel salió de la oficina, sintió una satisfacción fría. Había logrado lo que quería. Daniela sabía que ella estaba cerca, que no era la esposa ingenua que creían. No había dicho nada explícito, pero el mensaje estaba claro. Y si Daniela tenía alguna duda sobre la lealtad de Marcos, Isabel estaba segura de que ahora empezaría a preguntarse cuánto sabía ella. Esa noche, mientras esperaba noticias de Javier, Isabel revisó de nuevo las fotos del hotel. En una de ellas, Daniela tenía una expresión que no había notado antes. No era solo confianza, sino ambición. Esa mujer no era una víctima de las promesas de Marcos, era su igual,
Alguien que jugaba el mismo juego sucio. Y eso, pensó Isabel, la hacía aún más peligrosa. Pero también más vulnerable. Si podía encontrar la manera de enfrentarlos entre sí, de hacer que dudaran uno del otro, tal vez podría derribarlos sin disparar un solo tiro. La tormenta que había estado gestándose durante semanas finalmente estalló, pero no fue la lluvia la que sacudió la ciudad esa noche. Fue Isabel, una mujer que había pasado de ser una sombra a un incendio incontrolable. Los días previos habían sido una carrera contra el tiempo. Javier había movido sus contactos en la fiscalía, y el abogado había reunido pruebas suficientes para presentar una demanda por fraude y lavado de dinero. Pero Isabel no quería solo justicia legal. Quería que Marcos y Daniela sintieran el peso de sus propias traiciones, que sus mundos se derrumbaran como el suyo lo había hecho. El plan final comenzó a tomar forma cuando el detective le entregó una grabación. Era una conversación entre Marcos y Daniela, captada en un café donde creían estar a salvo. Hablaban sin filtros, confiados, planeando su huida. En un mes, todo estará listo, decía Marcos. El dinero estará en las cuentas de las Caimán, y ella no tendrá nada. Daniela reía, su voz cargada de arrogancia. Pobrecita, todavía cree que la amas. Isabel escuchó la grabación una y otra vez, cada palabra alimentando el fuego en su pecho. No era solo dolor, era una furia que exigía ser liberada. Decidió que el enfrentamiento sería en su terreno, en la casona que había sido testigo de sus años de ceguera. Organizó una cena, una celebración por el supuesto cierre de un gran negocio de Marcos. Él, confiado como siempre, aceptó sin sospechar nada. Isabel también invitó a Daniela, con una excusa cuidadosamente elaborada, una oportunidad para colaborar en un proyecto de la empresa. Daniela, quizá por arrogancia o curiosidad, dijo que sí. Isabel sonrió al colgar el teléfono. Todo estaba en su lugar. La noche de la cena, la mesa estaba impecable, copas de cristal, velas parpadeantes, un menú que habría hecho orgullo a cualquier chef. Marcos llegó primero, con su aire de hombre intocable, y se sentó a la cabecera como si fuera el rey de la casa. Daniela llegó poco después, con un vestido rojo que parecía gritar su presencia. Isabel los recibió a ambos con una calma que rayaba en lo sobrenatural. «Qué bueno que pudieron venir», dijo, sirviendo vino con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La conversación fue ligera al principio, llena de banalidades. Pero Isabel dirigía cada palabra, cada pausa, como un director de orquesta. Entonces, en el momento preciso, dejó caer la primera bomba. «Marcos, cuéntale a Daniela lo de la casa de verano, ¿no dijiste que ya la vendiste?» Él se tensó, solo por un segundo, pero ella lo notó. «No, aún no», respondió, con una risa forzada. «Es un proceso complicado». Daniela lo miró, confundida, y algo en su expresión cambió. Isabel aprovechó el silencio. «Qué curioso, porque revisé los documentos, y parece que ya no está a nombre de la empresa de mi familia. ¿A dónde fue a parar, Marcos?» El ambiente se volvió eléctrico. Marcos intentó cambiar de tema, pero Isabel no lo permitió. Sacó una carpeta de su bolso y la puso sobre la mesa. «Aquí hay algo que ambos deberían ver», dijo, con una voz tan calma que era aterradora. Abrió la carpeta, revelando copias de las transferencias, los correos, las fotos del hotel, la grabación transcrita. Daniela palideció, y Marcos dejó caer su copa, el vino tinto manchando el mantel como sangre. «¿Qué es esto?», balbuceó él, pero su voz temblaba. «Isabel, no sé de qué estás hablando», intentó Daniela, pero su tono era débil, atrapado. Isabel se inclinó hacia ella, sus ojos brillando con una furia contenida. «No juegues conmigo, Daniela. Sé todo. Los viajes, los hoteles, el dinero que me robaste. ¿Crees que soy estúpida?» Luego miró a Marcos, y su voz se volvió acero. 20 años, Marcos. 20 años de mentiras. Usaste mi familia, mi dinero,
mi vida, para construir tu pequeño imperio. Y ahora querías dárselo a ella. Pero te equivocaste. No soy la mujer que creías. Marcos intentó levantarse, pero Isabel fue más rápida. Siéntate, ordenó, y él obedeció, atónito. Entonces sacó su teléfono y reprodujo la grabación. Las voces de Marcos y Daniela llenaron la sala, cada palabra una sentencia. Daniela se cubrió el rostro, y Marcos se quedó inmóvil, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus piernas. Esto ya está en manos de la fiscalía, dijo Isabel. Las cuentas están congeladas. La casa de verano vuelve a ser mía. Y tú, Marcos, vas a perder todo. Absolutamente todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniela se levantó, tambaleándose, y salió corriendo de la casa, dejando tras de sí un eco de tacones y sollozos. Marcos la siguió con la mirada, pero no se movió. Estaba atrapado, y lo sabía. Isabel, podemos hablar, empezó, pero ella lo cortó. No hay nada que hablar. Mañana te quiero fuera de esta casa. Y si intentas algo, cualquier cosa, te juro que no solo perderás tu dinero. Perderás tu libertad. Esa noche, mientras Marcos empacaba sus cosas en un silencio humillante, Isabel se sentó en el balcón, mirando la ciudad que se extendía ante ella. No sintió triunfo, no del todo. Había ganado, sí, pero a un costo que aún no podía medir. 20 años de su vida, entregados a un hombre que nunca la quiso. Pero también había encontrado algo, a sí misma. La mujer que había sido enterrada bajo promesas vacías estaba de vuelta, más fuerte, más sabia. Y aunque el futuro era incierto, una cosa estaba clara, nunca volvería a ser la víctima de nadie.